habiendo sido uno de los aproximadamente 20 millones de mexicanos que creímos en las promesas de campaña de López de acabar la corrupción de más de 80 años que padecimos del priismo, resultó que salió peor el remedio que la enfermedad, pues López nos traicionó al acabar con la independencia de los poderes de la Unión que señala el artículo 49 de la Ley de Leyes, y además el de instaurar una cuarta transformación que es una dictadura de Estado a semejanza de Venezuela y que es contrario a lo establecido por el artículo 40 de la citada Constitución Federal, en el sentido de que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, representativa, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, pero unidos en una federación. Y la decepción y la traición de López consistió en que además abrió la puerta de este país para que la delincuencia organizada operara impunemente en el tráfico de drogas. Se convirtió en el policía de los norteamericanos para cuidarles las fronteras y violar los derechos humanos de los migrantes, como sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde por instrucciones de López estaban en la cárcel 40 migrantes, los cuales resultaron muertos, quemados, porque los celadores o cuidadores de dicha cárcel obedecieron las órdenes de López de no dejarlos en libertad y murieron como pollos rostizados con el perdón de las familias. Pero no puedo encontrar otro término más despectivo que pueda llegar a la humanidad de López, porque es un tipo misógino, es un tipo que no quiere a las mujeres, que no respeta la dignidad de ninguna persona y que hizo además una división, polarizó al país entre buenos y malos, y finalmente hizo de Palacio Nacional un baluarte de la corrupción y de la impunidad, como dio cuenta Elena Chávez en su libro El Rey del Cash, y además como se da cuenta con los testimonios de los videos que aparecen en los siguientes. No termina un videoescándalo cuando comienza otro, y esta vez toca al presidente Andrés Manuel López Obrador. Te saludo desde la capital mexicana. La página de internet Latinos presentó un video donde se ve a David León, funcionario del actual gobierno, entregando dinero en efectivo en un sobre a Pío, hermano del presidente. Veamos y escuchemos un momento. Aquí te traigo 400. Entonces, se la voy a descontar. Sí, te voy a deber 30, pero ahí no me alcanzó. El video fue grabado en el 2015 cuando había campañas electorales locales. El presidente López Obrador aceptó la veracidad del video, dijo que se trataba de aportaciones que hizo la gente, pero que fue filtrado por sus adversarios que quieren dañarlo. Hay aves que pasan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos. El lunes comenzamos la semana con otro videoescándalo donde se ven a funcionarios del Senado recibiendo dinero de funcionarios de Petróleos Mexicanos para sobornos. Esta vez el dinero habría sido utilizado para campañas políticas. Veamos otro video donde Pío López Obrador recibe dinero de David León. Y termina la segunda emisión, pero tú me vas a decir cuándo. El expresidente Felipe Calderón, quien fue acusado por López Obrador de corrupción,
le puso un mensaje en Twitter diciéndole: dime lo que presumes y te diré lo que careces. El presidente López Obrador dice estar dispuesto a declarar ante las autoridades. Claro que sí. No sería la primera vez que voy al Ministerio Público. Así que en esta que parece una guerra de lodo, de barro, todos resultan manchados. Yo regreso. El otro asunto, otra prueba indubitable, viviente, es el testimonio de Arturo López Obrador, en donde califica a su hermano como un mesiánico, como un alatoya, como un sujeto vanidoso, mentiroso, prepotente, que nunca trabajó en su vida. Están también los casos de los fraudes de Segalmex, con más de 15,000 millones de pesos, y que por cierto tiene al responsable de ese fraude trabajando en su gobierno. Está el caso de Delfina Gómez, quien también fue condenada por el Tribunal Electoral porque estuvo por 3 años descontando el 10% de los sueldos de los trabajadores para allegarlos a López. En fin, una serie de corruptelas. Pero aquí el otro asunto y otra vergüenza para los mexicanos es que López no solamente es corrupto y baquetón en su tierra, también es sinvergüenza en países latinoamericanos. Me refiero al caso de Perú, en donde sostuvo al golpista Pedro Castillo y además desconoció a la actual presidenta, señalándola como una presidenta espuria. También intervino recientemente en el caso de Ecuador, en donde exportó sicarios, concretamente los narcotraficantes sinaloenses, el cártel Jalisco Nueva Generación, que masacraron al candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, y que previo a su masacre exigió a López que se hiciera responsable de someter al orden a los narcotraficantes y que no se metiera con su país. Y está el caso también de Bolivia, en donde el expresidente de dicho lugar lo acusó de que estaba apoyando a Evo Morales y además era un presidente corrupto, un presidente matoncito, y cuyo nombre es Jorge Tuto Quiroga Ramírez, y cuyas declaraciones me voy a permitir activar. Al presidente López Obrador y a México. Hemos venido respondiendo con deferencia, con respeto, con consideración. Y creo que el señor López Obrador, este cínico sinvergüenza, se pasó de bellaco con Bolivia, porque ha confundido nuestro respeto, nuestra deferencia con cobardía. Y es bueno que no se equivoque, que no venga a matonear a la segunda presidenta mujer de la historia de Bolivia, Yanine Áñez, que está hecha de madera veniana que ni se dobla ni se quiebra. Entonces, señor López Obrador, es hora de hablar claro. Usted claramente, usted ha decidido ser el padrino de los tiranos latinoamericanos. Y usted es un cobarde matoncito, porque lo hemos visto pasar vergüenza arrodillado ante Trump, que le pone exigencias, que lo obliga a deportar a centroamericanos, que le está metiendo inspectores laborales hasta el baño de su departamento, y usted arrodillado ante Trump, y vergonzosamente arrodillado ante Castro en Cuba y ante Maduro en Venezuela, tan servil con los abusivos y los autoritarios, y tan matoncito y abusivo con Bolivia, porque nos crees pequeñitos y crees que nos vamos a correr de tus amenazas. Y eres el padrino de tiranos, cobarde ante los gringos y los cubanos y matoncito con Bolivia, y eres el hombre contradictorio más grande que existe. Tú y tu canciller Ebrard
que está en una candidatura prematura, buscando reconciliarse con los factores de izquierda de México. Sabemos perfectamente lo que pasa. Y este señor Ebrard ha decidido hacer campaña a costa de Bolivia. Pues aquí nos va a encontrar. Aquí nos va a encontrar. Te voy a decir por qué eres contradictorio. Y a ver, señor López Obrador, si mañana, como sales todas las mañanas, a ver si mañana respondes una por una todas las preguntas que te voy a hacer. Primero, ¿por qué violas las convenciones de asilo? Tanto la de Montevideo como las internacionales señalan que un asilado, tú lo asilaste, Evo Morales, no puede hacer declaraciones de corte político y menos llamar o instigar actos de violencia como Evo Morales hizo desde México, convocando a dejarnos sin gasolina, sin comida, a quemar Sencata, que pudo ser un accidente de proporciones mayúsculas y apocalíptico. Y tú permitiste que eso haga Evo Morales desde allá, cuando estuvo allá, violando las convenciones de asilo. Responde López Obrador, ¿por qué permitiste que México se use para instigar y fomentar violencia en Bolivia, contraviniendo las convenciones internacionales? Segundo, López Obrador, responde si puedes, si tienes la valentía, ¿por qué violas la doctrina Estrada de no injerencia, habiendo cometido la injerencia más grande que se ha visto de parte de un país hacia otro? Tercera pregunta para ti, López Obrador, cobarde matoncito, ¿por qué tú estás apañando el narcotráfico? México sufre el narcotráfico. Los distribuidores de cocaína más grandes del mundo están en México: Chapo Guzmán, Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación. ¿Y de dónde viene la cocaína? De Sudamérica. ¿Y de dónde viene la principal cantidad? De Evo Morales en el Chapare, el productor de cocaína de 35 años, que la manda a la Argentina, que la manda a Brasil y la manda para allá. ¿Y por qué cobijaste el narcotráfico? Con una mano, López Obrador, responde, ¿por qué con una mano soltaste al hijo del Chapo y con la otra mano cobijaste al productor de cocaína, Evo Morales? ¿No te da vergüenza? ¿Por qué? Cuarta pregunta. Cobijaste y asilaste al fraude. Tú, López Obrador, que te la pasaste años reclamando y denunciando que te habían hecho fraude el 2006 y el 2012, nunca lo probaste. Aquí está probado, certificado, verificado por un informe de la OEA, un fraude caligráfico manual, un fraude informático, fraude en Argentina, una vergüenza. Y tú cobijando el fraude después de denunciarlo. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan contradictorio? ¿Por qué eres tan cínico y tan sinvergüenza? Tú, que eres de México, quinta pregunta, López Obrador, el país del sufragio efectivo, no reelección, no hay reelección en México nunca jamás. Y Evo Morales estaba violando la Constitución en su tercer mandato, desconociendo el referéndum, buscando un cuarto. Y tú cobijas y proteges al fraudulento que se busca perpetuar para siempre. López Obrador, tú vas a postular el 2036 en México a la presidencia por cuarta vez, como estaba intentando hacer Evo Morales, violando la Constitución y el referéndum que votamos acá. A ver si puedes responder eso, a ver si dejas de mandar a tu gente a agredir a Bolivia, a decirnos de facto, cuando tú eres el padrino de los tiranos, y no solo que estás rompiendo las convenciones de asilo, violando la doctrina Estrada, apañando el narcotráfico, cobijando el fraude, arropando al prorroguismo, sino también que estás buscando robarte la CELAC. Ya no seas ladrón. La CELAC con tu amigo Castro y Maduro te están pidiendo que hagas una reunión y tú, sin vergüenza, estás buscando, cuando Bolivia tiene la presidencia pro tempore, robarnos esa presidencia pro tempore para arrodillarte ante tus amigos Castro y Maduro y convocar a México excluyendo a Bolivia. Hasta te estás robando eso. Te pasaste de sinvergüenza. Y en Bolivia tú pensaste que nos vamos a arrodillar como tú te arrodillas ante Trump en Estados Unidos, como tú te arrodillas ante los Castro. No, señor. Aquí vamos a obrar con firmeza y dignidad. Ahora sales tú y sacas a tu canciller López Obrador, a este señor Ebrard, el candidato prematuro Ebrard, te conocemos, sabemos en qué andas. Sale el señor a decir que está bajo asedio la embajada mexicana. En la embajada de México, ¿quién está? No hay un solo indígena, basta de discursos. Están todos los blancoides corruptos criminales de este gobierno,
que le negaron el salvoconducto a Roger Chonta Pinto en la Embajada de Brasil 454 días. Yo estuve ahí todas las semanas. Y le negaron el salvoconducto cuando tenía 22 juicios, incluyendo Roger Pinto, estaba enjuiciado por denunciar que el hijo del Chapo Guzmán estaba pasando clases de pilotaje. Evo Morales lo persiguió porque develó la complicidad del narcotráfico con Evo Morales y estuvo asilado por Dilma Rousseff en la Embajada de Brasil. Nunca le dieron salvoconducto con 22 juicios. Y ahora la Embajada de México, ¿quién se entró? El criminal de Quintana, el otro Arce, los del fraude, estaban Martínez y Laguna. Uno de ellos usó la Embajada de México como si fuera hotel. Entró, salió, se escapó con su esposa de fiscal. Tú permitiste, López Obrador y México, que se escape el fraude. Está el otro señor Laguna y quieres llevarte la evidencia del fraude que nos han hecho, del criminal de Quintana, los quieres proteger. Gente que está repudiada por los indígenas del movimiento al socialismo. El ministro Murillo ha informado, me acaba de decir, que había amenazas de los ponchos rojos del MAS que culpan a Quintana de la caída de Evo Morales y que querían ir a linchar a Quintana. Y aquí está, la Cancillería me manda 3 cartas, 15 de noviembre, 19 de noviembre, 29 de noviembre, 3 cartas de la Embajada de México pidiendo a la canciller Karen Longarich mayor resguardo policial, mayor seguridad. La canciller, como corresponde a un Estado de Derecho, le traslada al ministro, refuerza la seguridad. Y ahora el sinvergüenza mentiroso de López Obrador sale a decir que está bajo asedio su embajada. Él, bueno, a través de su canciller, el candidato prematuro Ebrard, después de 3 veces por escrito pedir refuerzos, porque estaban temblando, estaban asustados, y Murillo, como corresponde, le da los refuerzos. Imagínense si baja una turba de ponchos rojos y queman la Embajada de México o asaltan a Quintana. ¿Qué estarían diciendo ellos? Que Bolivia no cumplió con su responsabilidad apegada a los convenios internacionales. La canciller Longarich, el gobierno de Yanine Áñez, Murillo han cumplido con los pedidos escritos. Y son tan cínicos y sinvergüenzas, este candidato prematuro Ebrard, que ahora dice que nos va a denunciar a la Corte Penal Internacional por el asedio a la embajada, cuando 3 veces pide resguardo policial, acogiendo a los criminales de Quintana y los fraudulentos de Martínez y Laguna, permitiendo que se escondan. López Obrador, así eres un hombre profundamente cobarde, arrodillado ante Trump. Vergüenza nos hiciste pasar como latinoamericanos cuando vino Bill Barr y tenías que estar rogándole que no te mande muchos inspectores. Más vergüenza como te arrodillas ante Castro y ante Maduro. Y ahora quieres matonear a Bolivia. Hablando de gobiernos de facto, es una sucesión constitucional. Segunda mujer presidenta en la historia de Bolivia, primera canciller mujer en la historia de Bolivia. Y este cobarde ante los gringos, cobarde ante los cubanos, cobarde ante Maduro, como es López Obrador, viene a pretender matonear a dignas mujeres bolivianas que están liderando un gobierno de transición, convocando a elecciones. Vergüenza debería darte, no solo que eres arrodillado ante Maduro y ante Castro, sino que te la pasas de machista buscando matonear, pero te arrimaste a mal palo. La presidenta Yanine Áñez hecha de madera veniana, no se dobla ni se quiebra, no te va a ir bien. Y te vas a querer robar CELAC, no te va a ir bien. Entonces intenta, López Obrador, si puedes responder por qué violas la doctrina Estrada, por qué permitiste que se rompan o se contravengan las convenciones de asilo, por qué apañaste el narcotráfico, por qué refugiaste al fraude, por qué apañas la corrupción prorroguista de Evo Morales y por qué estás protegiendo a criminales en tu embajada y por qué eres tan cínico de pedir al gobierno y que el ministro Murillo te dé más protección y después salir a quejarte a la Corte Penal. Y si quieres ir a la Corte Penal, qué bien, López Obrador, cobarde matoncito, ahí nos vamos a ver, porque tú permitiste que Evo Morales llame a dejarnos sin gasolina y sin comida, crímenes de lesa humanidad. Tú permitiste que desde allá, desde tu país, se llame a quemar y volar la planta de Sencata. Tú fuiste cómplice de actos reñidos con la convivencia pacífica y tú vas a tener que responder. Ahora se quiere victimizar. Y sabemos que López Obrador todas las mañanas hable, pásenle este video México, ojalá que tenga la valentía de responder, que no se esconda detrás del candidato prematuro Ebrard, que está buscando ganarse
el apoyo de los castristas comunistas de México a costa de pisotear a Bolivia, porque así son. La foto de López Obrador es arrodillado ante Estados Unidos, arrodillado ante Castro, y pretende agarrar a patadas a Bolivia y a Yanine Áñez. No vas a poder, no te va a ir bien. Responde las preguntas si tienes un mínimo de hidalguía. Ojalá que te atrevas, pero estoy seguro que te vas a esconder y mandarme gente que me insulte. Bienvenido, aquí vamos a estar los bolivianos. Te pasaste de sinvergüenza, te pasaste de cínico y te pasaste de cobarde matoncito López Obrador. Eres una vergüenza para México y para América Latina. Efectivamente, López cobardemente nunca contestó con hidalguía, porque no es hombre de honor, porque en realidad es un presidente fracasado que llegó a desgobernar el país en base a que iba a acabar con la corrupción. Por lo que a mí me da vergüenza en lo personal que seamos el hazmerreír de países latinoamericanos y que con la calidad moral que yo tengo por haber votado por este demonio, yo sí explicaría al señor Tuto Quiroga que la realidad es que la mayoría de los mexicanos libres y pensantes lo hemos estado pues obligando a López a que cumpla sus compromisos de respetar la Constitución y no usarla como tapete de sus patas rajadas. También hemos estado en contra de la intervención a otros países, violando, como bien lo dijo el expresidente de Bolivia, la doctrina Estrada de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Por esas circunstancias, a mí me da pena como mexicano que tengamos un presidente tan entrometido en cosas internacionales, tan poco hombre, porque es un misógino, y que además decirle al pueblo de Bolivia que la mayoría de los mexicanos de la clase media no estamos de acuerdo con el desgobierno de López, que López polarizó al país entre liberales y conservadores. Conservadores los caracteriza como la clase media, y que el único grupo por el que se puede apergollar López es el de los adultos mayores, que son a los que apoya y que se conocen aquí como paleros y mercenarios, y además tiene el apoyo del ejército mexicano y del grupo de burócratas, tanto federales, estatales y municipales, que forman parte del gobierno de Morena. Pero que efectivamente se trata en el caso de López de un traidor a la patria, y que en esas condiciones desde hace tiempo yo he manifestado públicamente que López no es mi presidente, porque López es un dictador de facto, es un dictador que quiere imponer un gobierno como el de Venezuela, con la diferencia de que en Venezuela se actúa en contra de la Constitución y López utiliza la Constitución como fachada para desgobernar el país. Muchas gracias.